Tal fue la crisis existencial que tuvo Kafka que se internó en un sanatorio. Se fue a retiro espiritual. Se internó en un sanatorio, nomás por haberle pedido matrimonio a la mujer. Ay, no. Entonces tuvieron una relación a distancia y por cartas. No, Franz Kafka cuando falleció lo delegó a él para que cumpliera su última voluntad al fallecer. Y vamos a hablar ahora sobre su educación en el SENA. Pues confesiones de su propio hijo, lo trataba con menosprecio e indiferencia. Entonces todo ese trato hacia Franz Kafka pues fue inspiración para sus obras literarias. Su legado ha trascendido las páginas literarias para convertirse en un referente cultural cuyo apellido se ha convertido en adjetivo para describir situaciones kafkianas. ¿Has escuchado el término kafkiano? Básicamente, pues sí, el legado de Franz Kafka, pues hasta la actualidad sigue estando presente porque a todos, bueno, en mi colegio no, pero en la mayoría de colegios nos han puesto a leer La Metamorfosis. Entonces no solamente tiene problemas en el trabajo, sino con sus padres y su hermana. Hola, somos Daniela y Santiago. Creamos este podcast para ti porque nos encanta hablar. Te damos la bienvenida a este espacio lleno de amor, humor, historias e inspiración. Acompáñanos porque en cada episodio hay un tema del que tenemos que hablar. Hola a todos, mi nombre es Santiago Pineda y hoy nuevamente, como todos los capítulos, estoy reunido junto a mi novia, compañera de vida, alma gemela, psicóloga, entrenadora personal, creadora de contenido UGC, Daniela Sabogal. Y la mejor host. Y la mejor host. Mi amor, ¿cómo estás? Bien, bienvenida. ¿Y tú? ¿Cómo estás el día de hoy? Estoy emocionado porque hoy yo soy el que va a dirigir este capítulo. Sí, emocionada estoy porque ya me tocó a mí la primera vez y uno cree que es fácil hasta que le toca. No, yo llevo pensando esto toda la semana. Pero bueno, nada, acá estamos. De pronto, no sé si tal vez de fondo escuchan la air fryer o si les llega un olor a cerdito, es porque estamos haciendo el almuerzo también. Pues estamos haciendo varias cosas. Somos multitareicos. ¿Te consideras multitareica? Sí, mucho. Yo no mucho. Yo funciono, bueno, creo que el hombre funciona mejor cuando es Unitareico. Cuando hace una sola cosa a la vez. Las mujeres se les facilita más hacer varias cosas a la vez. Se nos facilita, pero porque creo que es una carga también social, o sea, como que la mujer está preparada, entre comillas, para tener que hacer todo, atender el hogar, atender los hijos, atender el esposo, atenderse a ella misma, ¿sí? No es como que se nos sea más fácil o que lo disfrutemos, No. pero sí tenemos más capacidades y más habilidades. Los hombres también la tendrían, creo yo, porque hay hombres que pueden. Sí, pero pues cada quien tiene sus habilidades. Sí, digamos que tiene que ver mucho como su estilo de crianza. Igual, por ejemplo, para mí es muy difícil ser multitareica. O sea, es fácil y es difícil al mismo tiempo. Por eso tengo mi listica de cosas por hacer. Porque si no me pasa que estoy haciendo esto y me acordaría. O sea, en este momento puedo estar pensando de las otras 1000 cosas que tengo por hacer allá y me desvío. Y no hago ni una cosa ni la otra. Sino importante que en este capítulo estemos todos aquí. Focus. Independientemente de lo que ustedes están haciendo, pues también presten mucha atención a este super capítulo porque vamos a estar hablando de temas súper interesantes. Dios mío, estoy muy emocionada. Muchas gracias por acompañarnos independientemente de la actividad que estén haciendo, si van camino al trabajo, a la casa, al gimnasio, si están entrenando, si están preparando el almuerzo, la cena, independientemente de todo, muchísimas gracias por acompañarnos. Y pues nada, empecemos. Bueno, ya habíamos hablado en el capítulo anterior pues que tenemos varias secciones en esta nueva temporada y una de ellas va a ser hablar acerca de la vida y obra de personas que consideramos pues se merecen un lugar en este podcast. Pero creo que también estaba pensándolo hoy, podríamos en esta misma sección de pronto hacer análisis de películas o series. Epa, me gusta. Me parece también interesante porque hacerlo. acá donde nos ven, peliculeamos. Pues la verdad no se me facilita mucho porque me quedo dormido muy rápido, pero he encontrado que si pongo la película en inglés con subtítulos, me concentro full y no me duermo.
y que es mejor, o sea, finalmente uno percibe Practica. más las emociones del actor y todo eso, porque a veces los doblajes son muy malos. Bueno, entonces, como lo dijimos hace unos instantes, vamos a estar el día de hoy hablando sobre vida y obra de personas que consideramos se merecen un lugar en este podcast. Así que ha llegado mi turno y la persona a la que he escogido hablar se llamó Franz Kafka. Bueno, mi amor. Bueno, cabe recalcar que ese personaje es escogido por ti, ¿no? Sí, por mí. O sea, no fue cuadrado entre los dos, sino... El día que me toque a mí, yo hablaré de mi personaje. Exacto. Ajá, ok. Memoria adicional, aquí tenemos un bowl con gomitas para Ay, espero que mi entrenadora no me regañe. Son una al mes, una al para mes. la charla. Una al año. Bueno, mi amor, ¿qué conoces sobre Franz Kafka? No. No, mentiras, creo que el libro más reconocido es el de Metamorfosis, que nos lo ponen a leer a todos en el colegio. Y tengo muy nulos recuerdos, o sea, sé de qué se trata y como que a medida que uno va creciendo como que le va dando más no sé si contexto o relacionándolo más con la vida del adulto. ¿Como más sentido? Como más sentido, sí, esa es la palabra. Como más sentido, pero el resto no tengo absolutamente nada más. Entonces espero no me coches mucho en este capítulo, por favor. Ok, no te preocupes. Como sabía que de pronto no sabías nada. No conocías mucho acerca del personaje, pues he traído su principal obra, que es la Metamorfosis. Pero de hecho no es un libro tan extenso, entonces generalmente lo suelen comercializar junto con otros relatos de él. Entonces, como no te lo has leído, vamos a empezar acá. Capítulo número 1. Vamos a leerlo. Bueno, ya al rato hablaremos más de este libro. Te voy a decir el motivo por el cual yo escogí hablar sobre Franz Kafka, y es pues básicamente que de los primeros escritores que yo leí en pandemia. Ok. En pandemia yo era un adicto a la lectura, era un aficionado. Y estuve leyendo escritores muy pesimistas, por así decirlo, digamos que... ¿Deprimidos? Sí, de pronto sus personajes suelen pasar por momentos difíciles a lo largo de las páginas, entonces son libros muy realistas, digámoslo. Estuve leyendo a Mario Mendoza, estuve leyendo a Charles Bukowski, también estuve leyendo a Franz Kafka, y gracias, digamos que a leer un poco más, me he dado cuenta de que los artistas tratan de como expresar sus emociones o contar su vida a través de sus obras. Entonces ahí entra cualquier artista, escritores, músicos, pintores. Considero que ellos, por medio de sus obras, tratan de expresar cómo se sienten, en lo que han vivido, por lo que han pasado. Ahora que hablo aquí sobre, por ejemplo, Mario Mendoza hizo un libro que se llama Satanás, en donde la mayoría de páginas es contando su infancia, que tuvo una enfermedad que lo dejó en el hospital, que bueno, casi acaba con él y demás. Charles Bukowski también hizo una serie de libros autobiográficos en donde contó su vida por medio de un alter ego, ¿sí? como un doble de él, eso. Y bueno, y Franz Kafka no fue la excepción. A medida que uno lo va leyendo, uno se va identificando con el personaje, y si digamos que uno tiene la oportunidad de investigar un poco más acerca de la vida de él, pues se va a dar cuenta de que prácticamente él está contando aquí parte de su vida. ¿De su vida? Ok. Como de su relación con su familia, con sus padres. Bueno, ya contaremos un poquito más. O sea, sí es una biografía. Parte de él, la historia. No es tan autobiográfico, pero digamos que todas las circunstancias que él vivió trató de expresarlas o relatarlas por medio de otros personajes en sus libros. Ok, maravilloso. Bueno, ¿sabes? Bueno, no sabes.
Bueno, ¿Qué tal que sí? No, sí, Pregúnteme. me voy a apoyar aquí con el computador porque siempre tengo aquí como unas 20 hojas, entonces memorizarlas fue difícil. Pero eso no significa que haya sido un copy-paste. Tranquilo. Bueno, Franz Kafka nació el 3 de julio en 1883. Ok. Es de 1800. Nació en Praga. Eso es República Checa. Praga. ¿Sabes dónde queda República Checa? Ay, no me preguntes de geografía porque yo pasé raspando. Eso es Europa. Entonces, República Checa es un país que limita con Alemania, con Polonia, con Austria y con Eslovaquia. La facilidad de vivir en Europa es que tú puedes moverte dentro del continente muy fácilmente. O sea, moverte entre países es solamente coger un tren y chao. Aquí en Latinoamérica, pues, Bien difícil. es un poco más complicado. Entonces, toda esta serie de países pues influyeron mucho en la vida y obra de Kafka. Ok. Porque él se estuvo recorriendo varias zonas de... Bueno, y falleció el 3 de junio de 1924. Ok. O sea, un mes antes de su cumpleaños. Y falleció a los 41 años. Falleció bastante joven. Si es que uno a los 41 aún todavía uno está Eso es pensando... un adolescente. Todavía uno está pensando qué es lo que va a hacer uno con su vida. Exacto. La verdad, sí. Bueno, como te lo comentaba, pues Praga es la capital de República Checa. Lo sigue siendo hasta el momento. Día de hoy. En República Checa se habla checo. Pero, como te digo, como limitado con Alemania y demás, también se hablan otros idiomas, como el alemán. O sea, Franz Kafka, la mayoría de sus obras las escribió en alemán. En alemán, en lugar de escribirlo en checo. ¿Por qué? Ya se los contaré más adelante. Dios mío, qué nervios. Bueno, básicamente pues sigue el legado de Franz Kafka, pues hasta la actualidad sigue estando presente porque a todos, bueno, en mi colegio no, pero en la mayoría de colegios nos han puesto a leer La Metamorfosis. La Metamorfosis porque básicamente habla sobre un vendedor que al día siguiente amanece convertido en un insecto. Y de ahí en adelante se presentan muchos contratiempos tanto en la parte laboral como en su parte familiar. Entonces no solamente tiene problemas en el trabajo, sino con sus padres y su hermana. Cosa que sucedió en la vida real de Franz Kafka. Voy a estar leyendo un poquito aquí como para, tú sabes, hacer tiempo. Entonces termina de estar la ayer. Su legado ha trascendido las páginas literarias para convertirse en un referente cultural cuyo apellido se ha convertido en adjetivo para describir situaciones kafkianas. ¿Has escuchado el término kafkiano? ¿No has escuchado que, por ejemplo, esto ha sido muy kafkiano? Jamás. De hecho, el término kafkiano en el 2001 se introdujo en el diccionario. No sabía. Sí, bueno, no tenemos un diccionario acá porque eso ya no se utiliza, pero si tú en el diccionario buscas... Sí, se utiliza todavía. Sí, pues en físico ya muy poco porque para eso está ya todo el internet y demás. Pero si tú tienes un diccionario actualizado y buscas kafkiano... Existe. Es como un capítulo de Los Simpson en donde el término Homero Simpson se refiere a tal cosa. Hay un capítulo de Los Simpsons que... Y el término kafkiano se refiere a describir situaciones absurdas, opresivas o angustiosas que caracterizan la vida moderna. Entonces algo kafkiano es que tú al otro día te levantes convertido en un insecto. ¿Qué otro ejemplo podríamos describir como algo kafkiano? Te lo pones muy difícil. No sé, que por ejemplo de la nada esté haciendo un solazo y tú salgas y se ponga a llover. Ok. O sea, eso es algo inesperado, algo angustioso, algo que solamente... Estuvieron las costillas. Estuvieron las costillitas. Bueno, ¿tengo que ir a pagarle? Como abrirla, creo. Bueno, pausa un momento. Pausita. Bueno, hemos vuelto, ya le apagamos a la air fryer. Así que continuamos. Bueno, entonces sí, el término kafkiano se introdujo en el diccionario moderno en el 2001 y describe pues situaciones inesperadas que le acontecen al personaje, al protagonista. Todos somos protagonistas de nuestra propia historia. Entonces todo lo que nos ocurra, inesperado, angustioso, sí, que tú no puedas explicar, va a ser kafkiano. O sea, que no tenga una explicación. Que no tenga una explicación. También. ¿Hay algo en tu vida que digas cómo fue muy kafkiano en mi vida? Esa era la gomita que yo me quería. No, perdón, en el momento no se me ocurre nada. Pero yo me imagino que sí. Todos debemos pasar por algo kafkiano. Bueno, Kafka era escritor. Era poeta. Porque más adelante contaré un poquito más al detalle, pero le escribió cartas a sus novias.
Pues es que era la época de 1800, no había WhatsApp, no había internet. La única manera de comunicarse eran por medio de cartas. Y me parece algo angustioso, algo kafkiano. Tú tener que mandar una carta y esperar respuesta. Y esperar no sé cuánto tiempo a una respuesta. Y eso, si la carta llegaba a su destino o si la carta que enviaban, pues también me llegó. Fue muy difícil vivir en esa época. A mí me parece difícil. O sea, no tener las herramientas que tenemos actualmente. Pues era difícil, obviamente, pero también porque ya conocemos las herramientas que tenemos hoy en día. En ese momento, pues quizás estaban acostumbrados, cada quien tenía su tiempo, sus espacios, iban haciendo su vida. Obviamente había un sentimiento como de extrañar o de nostalgia y de angustia por no saber si llegó, si no llegó la carta, si iba a llegar en algún momento, pero pues también era como esa emoción, ¿no? Como de la espera. ¿Tú has enviado alguna carta? Sí. ¿Has enviado? ¿Enviado? Sí. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere que le cuente? No, he enviado cartas por Interrapidísimo o algo así, me imagino. Sí. Yo, ¿sí? Por, o sea, tú un novio... alguna empresa de mensajería. Sí, ajá, sí. Y tocaba... No hubo contacto como durante 3 meses, sino solo a través de cartas. Increíble. Entonces, semanalmente se enviaban las cartas y yo las enviaba por coordinadora. Y él también me reenviaba. Wow. Para que vean, nosotros ya no somos jóvenes. Bueno, aparte de que Kafka era poeta, pues también era filósofo y sociólogo, porque pues estuvo rodeado de grandes personajes en el momento que pues eran amantes de esos temas. Pero por encima de todo, Franz Kafka fue un hombre que siempre estaba en busca de sí mismo. Okay. Y eso es lo que también pues cuenta a lo largo de sus obras. Pues, de hecho, Franz Kafka no tiene una obra tan extensa porque igual falleció muy joven. Pero pues lo que sí tiene es como lo suficiente para poder ya establecer su estilo, ¿sí? Su tipo de obra. Bueno, lo que te decía, pues la obra de Kafka muestra la angustia del hombre del siglo XX, que fue una época de profundos cambios. Cambios que actualmente considero yo que son muy normalizados. Ya más adelante. No nos anticipemos, les estaré contando. Bueno, es importante hablar de sus padres. Para entender un poco. Para entender un poco, sí, exacto, para entender un poco el comportamiento de él, su estilo de escritura y demás. Así que vamos a hablar de su señor padre. Dios mío. Entonces, los causantes de tantas crisis, angustias, traumas. Sí, eso no es ahorita, eso ha sido de siempre. De siempre. Entonces, su papá se llamó, bueno, la mayoría de nombres son checos, alemanes, checos, austríacos. Entonces vamos a tratar de decirlos en el latino. Dios mío. Entonces se llamó Hernán Kafka. Hernán Kafka, ¿listo? Listo. Hernán Kafka nació en el 1852 y falleció en 1931 a la edad de 79 años. Okay. ¿Eso qué significa? Que primero se murió Franz Kafka que el papá. Sí. Entonces... Sí. Sí, porque Franz Kafka falleció en el 24 y el papá en el 31. Debe ser muy triste uno de papá, pues, enterrar a los hijos. Se supone que son los hijos los que entierran, los que entierran a los papás, pero pues no siempre es así. Bueno, un poco sobre el señor Hernán, pues provenía de una familia campesina judía. Franz Kafka era judío. Okay. Aunque pues su educación religiosa fue muy por encimita en su infancia. Ya después, más adelante, muchos años, sí se interesó muchísimo por el tema del judaísmo y demás, pero ahorita les cuento eso. Bueno, Hernán provenía de una familia campesina judía con muchas dificultades económicas. Independientemente de la época, pues hay familias campesinas que pasan por muchas dificultades económicas, pues más que todo como por el contexto en el que viven y por pues, su ubicación geográfica. Tras trabajar como comerciante en 1881 se estableció por su cuenta en Praga, ciudad donde nació pues, Franz Kafka, donde fundó un próspero negocio textil que lo catapultó en la clase media mercantil. Epa. O sea, empezó desde abajo y vágale de ahí para arriba. Era un hombre alto, según pues lo que contaba Franz Kafka, era un hombre alto, era un hombre fuerte y seguro de sí mismo. O sea, expresaba seguridad. Autoridad. Sí, digamos que también que sea un hombre alto puede expresar mucho eso, sí, ayuda mucho.
según pues confesiones de su propio hijo, lo trataba con menosprecio e indiferencia. Entonces todo ese trato hacia Franz Kafka pues fue inspiración para sus obras literarias. Eso del papá. Okay. Dejémoslo ahí básicamente. Ahora vamos a hablar de la señora madre. Que en términos... Pero si las mamás son una belleza con los hijos. Sí, yo no he dicho que no. Yo no he dicho que no. Vamos a hablar sobre la mamá. En términos latinos se llamó Julia Loewy. Son apellidos bastante europeos. Loewy. Y la señora Loewy pues nació en el 1856 y falleció en el 1934 a la edad de 78 años. Okay. O sea, primero falleció el señor padre y luego falleció la señora madre a la edad de 78 años. Julia pues era una familia perteneciente a la burguesía judeo-alemana. Pues al estar pues los judíos rodeados de otras, todo se fue mezclando. Entonces la mamá sí era de la clase alta y el papá sí era el que vino de abajo. ¿No te ha pasado que... Pero espera, tengo una pregunta. O sea, cuando Kafka nació, ¿seguían en la clase baja, campesinos, o ya estaba como en la clase media alta? Ya estaba en la clase media alta. Ok, pues sí, como para que se hubiera metido la mamá con el papá, ¿no? Ok. Listo. Bueno, Julia pues era hija de un próspero fabricante de cerveza. Y que en esa época y sobre todo pues en esas regiones de Europa, la cerveza es importante. Era como el agua. Bueno, en su círculo familiar pues habían profesores universitarios, habían bohemios, habían artistas. Entonces lo que le proporcionaba una educación mucho más culta a Julia pues en lugar de Hernán. Pasa mucho eso, que las mujeres se suelen enamorar del que está peor económicamente. No sé si de pronto el síndrome de las salvavidas. Sí, no sé si de pronto alguien nos está escuchando y tenga alguna historia similar, como que mi mamá tenía unos pretendientes y unos hombres súper adinerados, pero no, se quedó con mi papá. Porque cosas así se han visto. Bueno, con base en eso, pues el pequeño Franz Kafka fue nombrado así pues en honor al emperador Francisco José I, soberano del Imperio Austrohúngaro. O sea, quien le puso Francisco, para los latinoamericanos puede ser Francisco. Sí. Para quien le puso Fran, pues fue la mamá. Es correcto. Eso por encima de los papás, no, digamos que no hay necesidad. ¿Y el trato? Porque él sí dijo cómo lo trataba el papá. Bueno, pues no tenemos la información. No tenemos una información histórica, pero pues... Supongamos que bien. Sí hubo más que todo presencia de un trato no tan amoroso por parte del papá. Suponemos que el de la mamá pues sí fue todo lo contrario. Que eso también digamos que se ve mucho actualmente. O pues al contrario. Ahora es importante hablar de los hermanos. Porque, por ejemplo, en la obra de la Metamorfosis, también el protagonista tiene hermanos. Y también tiene papá y mamá. Y en la Metamorfosis el papá también... es malo. Sí. O sea, tiene una actitud... Es poco afectivo con él, es grosero, es cruel. Sí. Entonces se refleja mucho en la obra de la Metamorfosis, por ejemplo. Bueno... Franz Kafka fue el mayor de 6 hermanos. O sea, siempre tuvo hartos hermanos. Pero, digamos que por la situación del momento, había mucha mortalidad infantil. Ya sea por enfermedades, una mala alimentación. Y también hay que tener en cuenta de que ellos estaban en la época en donde estaba ocurriendo toda esta masacre hacia los judíos. Que ya en unos segundos les cuento un poco más. Bueno, sus 2 hermanos varones, vamos a llamarlos Jorge y Henry, dejémoslo en latino, fallecieron en la infancia, fallecieron cuando eran niños a los 15 y 6 meses de edad. O sea, triste. Sí. Y ellos fallecieron cuando Franz Kafka tenía 7 años. O sea, imagínate tú a la edad de 7 años perder, ya perder 2 hermanos. Sí, muy duro. ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, algo a tus 7 años de edad? No tengo como claro, o sea, como la edad, no. Pero normalmente los niños empiezan a acordarse de todo, o sea, a tener como memoria a los 4 años más o menos. Entonces ya a la edad de 7
Sí, entonces... ¿Se acuerda uno de Sí, todo? sí, ocurre algo muy relevante a la edad de 7 años, tenlo por seguro que de en adelante te vas a acordar de ello. Bueno, tuvo otras 3 hermanas que se llamaban Gabriela, Valeria y Otilia. O sea, quedó solo con mujeres. Quedó solo con mujeres. Gabriela falleció a los 52 años. Entonces siempre pues gozó de muchos años de vida a diferencia de sus otros Igual dos era hermanos. joven también. Sí, Valeria también falleció a los 52 años y Otilia a los 51 años. Todos eran muy contemporáneos. Con Otilia, con la última, fue con quien mayormente tuvo más afinidad. Ok. Era como su hermana favorita, como su confidente, su compañera. Y entonces, asimismo, puedo yo deducir que Otilia puede ser, por ejemplo, la hermana de la metamorfosis. Ok, no me acuerdo. O sea, yo tengo los recuerdos del... Sí, por ejemplo, bueno, libro. ya les conté que el personaje pues amanece se convirtió en un insecto, entonces días siguientes y demás, quien lo alimenta pues es la hermana. La hermana. Entonces posiblemente se tuvo que haber inspirado pues en su mejor hermana. En su hermana. Es importante aquí contar que lo que te contaba debido pues a la situación del momento en donde asesinaban judíos. ¿Sí? No sé si se puede decir, si algo ponemos un... Las 3 hermanas perecieron en los campos de exterminio. O sea, las 3 hermanas de Kafka terminaron en los campos de exterminio y pues Kafka no supo de eso porque él ya había fallecido hace varios años atrás. Imagínate. Eso fue el final de ellos. De ellos. Muy duro. Sí, muy triste. Y digamos que el Franz Kafka pues nunca supo eso, que ya había fallecido. Bueno, ya más adelante les contaré pues el motivo por el cual pues falleció Franz Kafka. Bueno, ahora hablemos un poquito por encimita de su educación religiosa, más que todo en la infancia. A pesar de que Kafka era judío, pues no fue así un súper judío que, mejor dicho, andan aquí con sus cositas y... No, él por mucho hizo algo que se llama Bar Mitzvah. Entonces yo decía cuando estaba viendo esto, ¿será que el Bar Mitzvah es igual que el bautizo de nosotros los católicos cristianos? Yo creo que sí, o como la primera, o nuestra primera comunión. Ok, pues... Pues así lo relaciono sí. yo, pero no sé si es real o no. Lo que yo estoy consultando es que es una ceremonia De hombre a mujer, como los 15 que se hace cuando ya el niño o la niña pasan a la edad a adulta. la edad, eso sí. Yo Eso es que de es- niño a mujer, de hombre a mujer. Es una de ceremonia niño a que hombre. conmemora la entrada a la adultez, que es diferente, que para los hombres es a los... 14. No, como a los 13 años. A los 13 años es para los hombres y para las mujeres es a los 12 años. Entonces, por mucho lo que hizo Franz Kafka durante su infancia en el aspecto religioso fue su bar mitzvah. Y ahí para de contar. Esta lejanía religiosa fue fuente de profunda angustia existencial. ¿Cómo así? Como que No no, lo entiendo. como que no estar tan cerca de ¿De su religión? su religión, Ah, de ok. Dios. De pronto, sí, esta lejanía pues hizo que él también tuviera muchas crisis existenciales. Ok, Que ok. digamos que actualmente también se ve reflejado en muchos de nosotros. Eso es algo muy del común. Bueno, Pues es más cuando crecen en una cultura tan religiosa, tan específica de creer o no creer en algo y pues los obligan. Y además que los judíos tienen muchas tradiciones, muchas cosas. O sea, es muy diferente. Pues cada religión tiene lo suyo, obviamente, ¿no? Pero uno dice como judío, wow. O sea, como que sí. piensa uno en muchas cosas. Sí, y el problema... Además que, ay, perdón. No, sí, mejor sigue, Como sigue. que los judíos, por ejemplo, yo entiendo que se pueden casar solo con judíos o judías que sí tienen una relación como que ya para que se casen o la familia los acepte tienen que convertirse. Entonces sí es como también todo el tema de sacrificios. Ujú. Y el problema es que al estar rodeado de países tan multiculturales, pues había muchas religiones. Estaba presente el cristianismo, el judaísmo, entonces como que es difícil también poder acentuar su creencia pues en una sola religión. Ujú. Y no tener el criterio. Exacto, y en un momento en el que las religiones están en su punto máximo, en su auge. Bueno, ¿cómo te va pareciendo la historia de Franz Kafka hasta ahora? Está tranqui. Digamos que pues la historia de cualquier
otra persona. Hijo de padres humildes, pues de pronto la mamá un poquito más adinerada, pero hasta el momento... Creo que no es una buena idea ir comiendo y ¿verdad? entrevistando, Yo me he sentido muy... porque me preguntas y yo ahí en plena masticadera. Igual eso yo creo que nos va a durar. Ay, no, yo soy muy adicta a las gomitas, yo creo que más bien te las voy a pasar como para allá. Bien, me siento, o sea, yo sé que te apasionan mucho a ti como estos temas, ¿sabes? Como que te llenan y te interesan mucho, entonces estoy aquí como anonada. Maravilloso. Y ya, pero sí, me va gustando. Bueno, a lo que te decía, ya en su edad adulta fue que sí se interesó por las religiones. Entonces, ya fue de adulto cuando se reencontró con su religión judía. Ok. Y tanto así fue que en 1923 pensó en la idea de emigrar, de irse a vivir a Palestina. Ok. Casi dice que Palestina y todo ese tipo de lugares pues son epicentros del judaísmo. Pero pues debido a la enfermedad que presentó, que lo llevó a sus últimos días, pues no pudo hacer esto realidad. ¿Fue una enfermedad de transmisión sexual? ¿Fue la peste negra? No. ¿Fue la varicela? No sé qué más fue. No puedo hablar y comer a la vez. ¿Verdad? Es Si muy ustedes difícil. saben de qué falleció Kafka, déjelo en los comentarios mientras están viendo este video. Dios mío. Bueno, como te lo decía, pues está rodeado de varios países tan multiculturales y también en esas épocas de crisis, pues todo eso ocasionó que Franz Kafka pues pudiera ¿Interiorizar? sí, pudiera Decir. como tomar de ahí para para crear su obra, su estilo de literatura. Ok. Pues el contexto histórico de Praga fue crucial para su desarrollo como escritor. Franz Kafka también hablaba checo desde la infancia y también hablaba alemán. Entonces esto le dio la ventaja pues de absorber de las dos culturas. La facilidad de comunicarnos por medio de diferentes idiomas pues es una gran ventaja. Pero esto mismo ocasionó que no se sintiera identificado ni como alemán, ni como checo, ni como judío, ni como austríaco, ni como absolutamente nada. Le dio una crisis de identidad. Sentía que no pertenecía a ningún lado. De personalidad, sí somos todos. Sí, todos en algún momento de nuestras vidas sentimos que no pertenecemos a ningún lado. Por más opciones que hayan para pertenecer a algún lado, pues la verdad no, a veces nos sentimos perdidos. Entonces no somos los únicos. Vamos a hablar un poco sobre su educación, sobre cómo fueron sus primeros años en el colegio, en el bachillerato y luego cuando entró al SENA. Bueno, sus experiencias en la infancia, pues en la ciudad de Praga fue donde estudió. Y pues nada, no hay mucho que contar. O sea, sí, como que en algunos relatos comenta que tuvo momentos difíciles en su infancia en el colegio de camino a la escuela. ¿Me hago entender? Entonces aquí lo que nos dice un poco más textualmente es que especialmente los caminos a la escuela que le generaban ansiedad aparecían posteriormente idealizados en sus escritos. Muchos de nosotros de pronto, no quiero ir al colegio puede ser X motivo, de pronto el bullying, algún profesor, algo que sucedió que no nos permite pues disfrutar de nuestros años de escuelita. Ya en la adolescencia sí es cuando empezó a reflejarse el billete de la mamá, porque estudió en uno de los institutos más prestigiosos de Praga. Kafka aprendió a identificarse profundamente con la tradición literaria alemana. Entonces, como estuvo más cerca a la cultura alemana, consumió muchos más escritores y demás, personas importantes de Alemania. Pero también cuenta la historia que se inspiró en escritores como, me perdonarán aquí la pronunciación, como Goethe. Intenté buscar algo que todos relacionáramos con Goethe, pero no, eso es más alemán. Okay. O sea, si tú de pronto en algún alemán le mencionas a él, de pronto sí lo sabe. vas a ver. Pero aquí en este lado del charco posiblemente nadie sepa. También se inspiró, también sintió admiración y estudió mucho a un escritor llamado Flaubert,
que en sus obras estuve buscando fue el que escribió Madame Bovary, que es un libro de la literatura universal, Madame Bovary. En algún momento lo leeremos acá y lo traeremos a la reseña. Nunca lo he escuchado. También se inspiró, fue profundo admirador de Charles Dickens. Ok, ¿Has escuchado a Charles Dickens? de pronto. Que escribió El origen de las especies. Ajá. Y también se inspiró, era profundo admirador de Miguel de Cervantes Saavedra, Y el que escribió Don Miguel. El Quijote de la Mancha. Ajá. ¿Has leído El Quijote de la Mancha? Creo que sí, a todos nos los han puesto a leer probablemente, No, pero a mí no no. me acuerdo. A mí nunca me pusieron a leer esos libros. ¿Usted dónde estudió? Pero sí me gustaría en algún momento Volver a leerlos. como que leerlos. Sí, es verdad. Leerlos, a ver qué tal. Me gusta. Porque pues digamos que una cosa es leerlo en el colegio por obligación. Y otro es con gusto, ¿sabes? Como analizando, tomando sus propias decisiones. Es como la Biblia. Ya otra cosa es leerlo ya uno de adulto, que uno tiene una perspectiva diferente y puede incluso Una capacidad de sentirse- racionamiento sí, y análisis diferente. y se puede sentir identificado con el escritor. Bueno, vamos a hablar ahora sobre su educación En el SENA. en el SENA. Su educación universitaria, pasando por universidades virtuales, luego semipresenciales y por último presenciales, tanto públicas como privadas. No me digas, ahora sí. Inicialmente comenzó a estudiar química, Ok. pero a las 2 semanas dijo, no, Esto no es lo mío. esto no es lo mío. No siguió estudiando química. Luego de eso probó historia del arte, filología alemana. Ok. Filología hace referencia a el estudio de las culturas, Ok. ¿verdad? Increíble. Filología y filosofía. Filosofía es el estudio del pensamiento de pronto. No sé. Filología puede ser más al estudio de las Ay, culturas. no, usted me está dejando aquí como bruta. No, mi amor, no diga eso. No, cada quien tiene sus fuertes. Bueno. Así es. Bueno, pero finalmente fue el papá el que lo obligó a estudiar Derecho. Ah. Entonces Franz Kafka era abogado ¿El también. abogado? Sí, y Increíble. estudió y se graduó con honores de Derecho. Porque, pues, según el papá, era una profesión un poco más práctica, más útil, que le abría más puertas. Campo. Papás. Papás, no, para todos, pues. Para todos, sí. No tienes que estudiar algo en el que te permita a ti estar en una oficina frente a un computador, porque eso genera estatus, estabilidad, una cosa, Pues la en otra. ese entonces no creo que hubieran computadores. Sí, no, en ese momento no había computadores, pero sí, digamos que me refiero a actualmente. A una estabilidad. Sí, y me refiero, digamos que a la época actual, también que ese pensamiento está muy presente en la mayoría de papás. Bueno, allí en la universidad pues él aprendió a analizar críticamente la sociedad industrial y sus peligros, una perspectiva que marcaría profundamente sus obras, y completó sus estudios jurídicos con excelencia y obtuvo un doctorado en leyes el 18 de junio de 1906. Y es que hizo hasta doctorado. Hizo hasta doctorado y todo, Increíble, era un que, doctor, el doctor Franz. a pesar de que no quería. Es importante aquí mencionar que en la universidad hizo dos grandes amigos, Ok. que los vamos a llamar, bueno, este está fácil, Max Brod y Félix Welch, digámoslo así. Y los tres eran un grupito que se llamaba Los Tres Excéntricos. Así Ok. se llamaban ellos tres, ese grupito de tres. Max Brod tuvo mayor protagonismo con Kafka, ¿sí? Porque era su mejor amigo, era su confidente, y de hecho Franz Kafka, cuando falleció, lo delegó a él para que cumpliera su última voluntad al fallecer. Increíble, Increíble. increíble. Yo creo que todos deberíamos pensar también en el momento en el que fallezcamos, porque uno no sabe cuándo pase y uno tiene que estar preparado para ello. Para que se queda. Exacto. Uno se va, pero los que se quedan son los que tienen que también, pues, cargar con ciertas cosas de uno. Bueno, ya estuvimos hablando un poco sobre sus estudios, su época de universidad, pero ahora vamos a hablar un poquito sobre su vida laboral, porque pues nadie vive de la escritura. Entonces a Franz Kafka pues Ay, no, ¿qué tal? Sí, obvio. o sea, sí, me refiero al comienzo. No los inicios, sí, Algo más así. bien. Entonces pues Franz Kafka no fue la excepción y también le tocó trabajar mientras... En otras cositas. Exacto. Mientras tanto, como vamos a- todos tenemos que hacerlo. Vamos a estar contando un poco acerca de eso. Una vez graduado de la universidad, trabajó durante 2 años en una empresa de seguros. Pues que era
lo que más se veía digamos que en todo este territorio, empresas de seguros. Trabajó durante 2 años, dijo no trabajo aquí más porque tenía muchas responsabilidades en su trabajo. Luego de eso pasó a trabajar en otra empresa de seguros. Vamos a rectificarlo aquí rápidamente. Sí, correcto, es correcto. Sí, es que yo ya me lo había leído hace rato. Pasó a trabajar en una empresa de seguros de accidente de trabajo durante 14 años. Pasó de trabajar 2 años en una empresa con responsabilidades muy demandantes a una empresa en donde ya estaba un poco más relajado durante 14 años. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Muchísimo tiempo, 14 Pero mientras años. tanto, pues no sé si lo sepas o no, mientras tanto escribía. Sí, digamos que fue gracias a este trabajo y sus horarios, su flexibilidad, que él ya pudo empezar a hacer sus primeros bocetos. Tenía digamos. un horario híbrido. Tenía un horario dividido, así como el mío. Trabajaba en la mañana un ratico y luego trabajaba en la tarde otro poquitico. Bueno, y entonces. Bueno, Kafka se desempeñó con competencia y fue ascendiendo gradualmente dentro de la institución. Irónicamente, este trabajo burocrático tan despersonalizante, porque todos en la oficina visten igual, hacen las mismas funciones. Muy como el de Los Increíbles. Exacto. Todo. Esa escena de Los Increíbles en donde él está así. Todo gris. Y todos, sí, exacto. Todo sin color, así, sin vida. Con sus cubículos ahí, o sea, solo una persona. Como si no fuera una abeja. Sí, Metido ahí. horrible. Un trabajo despersonalizante. Te quita la personalidad. Increíble. Bueno, pero de hecho este trabajo y sus largos años allí fueron fuente de inspiración para sus obras literarias. Okay. La Metamorfosis es una de ellas. Te cuento un poquito más de la Metamorfosis, pues es un personaje que se llamó Gregorio, dejémosle Gregorio Samsa, y que él vendía telas. Entonces él a diario tenía que viajar a otros lugares a llevar muestras, que no sé qué, que bla, bla, bla. Y un día se levanta convertido en un insecto y no puede realizar ninguna labor. Ni siquiera levantarse. Ni siquiera levantarse de la cama porque... No puede girar. Es como las cucarachas es cuando como un quedan boca escarabajo. arriba. Es como un escarabajo y no se puede dar ni la vuelta. Ajá. Entonces él durante todo ese día solamente pensaba, ay, puta, el trabajo, los jefes, ay, no, va a llegar este man y me va a sapear allá, por así decirlo. Entonces, de hecho lo cuentan en el libro, como que tenía compañeros que eran unos lambones. Entonces que le iban a sapear al jefe, que él se demoró en llegar o que finalmente no llegó y se iba a armar ahí el problema. Bueno, el horario relativamente flexible de su empleo en el Instituto de Seguros pues le permitía dedicar las noches a su verdadera pasión, que era la escritura. Okay. Entre 1909 y 1912, pues debido a su trabajo, tuvo que viajar a diferentes países. Entonces ya empezó a absorber mucho más de esas culturas. Eso fue entre los 26 a los 29 años. O sea, él a los 26 años ya había conocido París, ¿qué más habían conocido por acá? Italia, Alemania. No, a los 26 años ya se está comiendo una gomita. Y ya no quiere más porque ya le hacen daño. Exacto. Uno ya no puede tomar leche porque le hace daño, imagínese. Bueno. Pues digamos que gracias a ese trabajo, pues también pudo como salir un poco de la prisión en la que él vivía ensimismado. Y pues porque también vivía con la familia. Entonces pues también es complejo tú a la edad de 26 años todavía vivir con tus papás, todavía vivir con tu hermana, con tus hermanas, porque siguen siendo las reglas de los papás. Pero hoy en día ya no es como tan complicado. Eso era antes, que ya 26 años y no se ha ido, o a los 18 y no se ha ido. Ya hoy en día es más relajado, o sea, como que uno todavía sabe que... Sí. Bueno, 26, 20, está joven. Sí, no, y digamos que pues actualmente ahí han habido herramientas en donde pues han hecho que la convivencia entre padres e hijos sea mejor. A diferencia pues de esas épocas. Bueno, aquí ya estamos contando que pues gracias a esto él pudo dedicarse también a su escritura, a su pasión. Antes vamos a hablar un poco sobre sus inicios como escritor. Ya casi acabamos. No se preocupen que ya vamos a ir a almorzar todos. Aunque Kafka... Pero es que esto está muy interesante. Gracias, muchas gracias. Si les está gustando el tema, si les está gustando, por favor, dejen un comentario, un me gusta. Si no les está gustando, pues... También déjenlo. Dejen un me gusta, un comentario. Bueno, aunque Kafka pues había escrito fragmentos dispersos desde el principio de su vida adulta, su verdadero despertar como escritor se produjo alrededor de 1911-1912 a los 29 años. Ok. Su primer trabajo significativo... Como yo.
Exacto. Mi despertar está haciendo casi a mis 29 años. El mío también. Bueno, su primer trabajo significativo publicado fue la colección de relatos breves titulado Contemplación, que reunía 18 piezas escritas entre 1904 y 1912, hace rato, que habían aparecido previamente dispersas en diversos medios literarios. Pues en esa época el principal medio literario o de comunicación eran las revistas, los periódicos. Entonces fue por medio de los periódicos que que muchos escritores de la época empezaron a mostrar su obra. Por ejemplo, es el caso de se me fue. Es un personaje de un escritor llamado Arthur Conan Doyle, que se llamó... Es un detective. ¿Pero el de los... ¿Es un librito? No. Arthur Conan Doyle, no, él escribió las aventuras de... Sí, por eso, es un libro, o sea, es una caricatura. No, es, ¿cómo se le dice? ¿Que iba con un perrito? No, mi amor. ¿Que es calvito? ¿Que tiene tres pelos acá? No, ya sé cuál, ¿Tintín? Tal vez es otra, creo que es otra época. Voy a hacer una pausa que miro. Ay, no, yo no quiero más. Ya, listo. Entonces, por ejemplo, fue el caso de Arthur Conan Doyle y su personaje emblemático llamado Sherlock Holmes. Santiago. Entonces, él también por medio de los periódicos mostró su obra, y de hecho eso fue increíble, porque en lo que estuve leyendo hace muchos años sobre la historia de Sherlock Holmes y Arthur Conan Doyle, eso era el boom del momento. O sea, todo el mundo compraba el periódico para saber si ya habían estrenado una nueva... Ok, como un capítulo, como... Sí, exacto, un nuevo capítulo. Wow, increíble. Sí. Y imagínate que hay un capítulo en el que Sherlock Holmes muere. Y todo el mundo, porque él era británico, entonces Londres, todo eso, todo el mundo... leía y no, todo el mundo se enfureció. Okay. Es como cuando es una serie y el último capítulo de la última temporada es una mierda y todo el mundo en redes, que eso mismo pasó en esa época. Y tanto fue así que el man tuvo que seguir escribiendo, o sea, como que revivió a Sherlock Holmes, y después ya siguió escribiendo. Increíble, o sea, increíble que la gente no acepte... No fuera capaz de aceptar un final. Sí, es como por ejemplo el final de Stranger Things, que para mucha gente no fue muy bueno, o el final de Game of Thrones, que para mucha gente no fue bueno. Pero es el final y hay que aceptarlo. Increíble. Sí, bueno. Volviendo al tema, el verdadero año transformador de Franz Kafka pues fue al año siguiente, en el 1912, cuando escribió con intensidad varias de sus obras maestras. Hay una anécdota acá que dice que en la noche del 22 al 23 de septiembre de 1912 escribió de una sola sentada, o sea, se sentó y hasta que no acabó no se paró. Si quiero ser. Escribió de un solo sentón, sin interrupciones, el relato La Condena. Ok. ¿Que si no ¿Es el que está acá? Sí. ¿Que si no estoy mal? Se incluye también generalmente en la Metamorfosis, porque es un relato corto. Ajá. Entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Eso se demoró escribiéndolo como unas 8 horas. Según sus propias anotaciones en su diario, experimentó una terrible tensión y alegría a medida de que la historia iba desarrollándose delante de él. Apenas podía sacar sus piernas dormidas debajo del escritorio cuando finalmente completó el relato. Este fue el único manuscrito completo que Kafka escribió de manera fluida en una sola sesión. Un evento prácticamente único, pues, en la literatura, porque generalmente, pues, hay escritores que tardan años en terminar sus escritos, en terminar su obra, en terminar un libro. Entonces, pues, bueno, es que también pongámoslo en contexto, es un relato corto, ¿cómo no lo va a terminar de un solo sentón? Pero digamos que se refería más que todo a que le llegó toda la información, todas las ideas y ¡pum!, lo sacó de una sola. No como que, no, voy a dejar hasta aquí, mañana sigo, no sé qué, bla, bla. Él de una sola lo sacó. Bueno, te voy a contar un poquito La Condena. Es que los relatos se parecen mucho, porque... son muy nostálgicos. Sí, y industriales, empresas, trabajos denigrantes, jefes que no lo comprenden a uno. Generalmente estos son los aspectos claves o más relevantes en la mayoría de obras. Es
como Mario Mendoza, que en todos los libros escribe lo mismo, por así decirlo. La condena pues cuenta la historia de George. Este es George, el otro era Gregorio. Un joven comerciante a punto de casarse, quien enfrenta la ira de su padre autoritario que lo condena a muerte. Después de lo cual George se lanza desde un puente. El relato fue publicado por primera vez en 1913 en un anuario. Editado pues por su amigo Max Brod. Básicamente. Entonces, eso es básicamente la condena. Ahí se muestra mucho como la relevancia que su papá pues tuvo como para poder otra vez escribir sobre un padre autoritario que no le permite ser él. Entonces eso fue inspiración para escribir La condena. Ahora vamos a hablar sobre lo que hemos estado hablando todo este tiempo, la Metamorfosis. La Metamorfosis fue una obra que escribió entre 1912 a 1915, o sea, ya tiene más de 100 años. 110 años exactamente, 111, porque ya estamos en el 2026, a pesar de que eso lo estamos grabando en otro año. Bueno, con un volumen aproximado de... Pero mira, yo te iba a decir que el momento en el que él realmente ya como que tiene su despertar creativo de su propósito de vida o lo que fuera, es casi llegando a los 30, o creo que es en el año en que él tiene 30 años. Y es un momento en el que dicen que uno ya tiene que tener la vida resuelta, ¿sí? Y creo que en ese momento de la vida, o sea, como que desde los 27 años más o menos, uno empieza a tener la madurez suficiente como de racionamiento, de análisis, de toma de decisiones, de todo. O sea, como que ya uno es lo suficientemente maduro como para entender qué es lo que debe hacer. Antes de eso uno sigue siendo un joven, peladito. Todavía me quedan muchos años. Sí. Pero así como que a los 30 le piden a uno, sobre todo a las mujeres, pero los hombres a veces también tienen la crisis de los 30, que normalmente es a los 40, pero bueno, como de que ya tienen que tener su vida resuelta y no siempre es así. O sea, hasta ahorita uno está empezando a cumplir sus proyectos, porque antes de eso es que a los 20 uno está feliz de la vida. Entonces, sí, de hecho yo no hace mucho pasé por algo similar. Porque me comparaba con mi papá. Con mi papá cuando tenía mi edad, porque a la edad en la que mi papá estaba en ese momento, pues ya yo había nacido incluso, ya mi papá era padre y ya tenía muchas cosas constituidas, por así decirlo. Cuando yo quise expresar esto con mi mamá, pues claramente me dijo pues que eran épocas diferentes, la facilidad para adquirir terrenos, casas, propiedades era mucho más diferente que la que es actualmente. Entonces no podemos tampoco nosotros darnos latigazos y compararnos con nuestros papás de esa época, porque simple y sencillamente son épocas completamente diferentes. Nada que hacer. Bueno, maravilloso. Continuemos. Aproximadamente 70 páginas tiene La Metamorfosis en la mayoría de ediciones. Es el relato más largo de Kafka. O sea, la obra de Kafka no es tan amplia, libros de 1000 páginas en adelante, no, de hecho son obras cortas, que creo que por eso también nos la ponen en el colegio, porque es fácil de leer, o sea, es corta. Diferente es leer a interpretar. Esta obra pues relata la transformación de Gregorio Samsa, un viajante de comercio de telas que amanece convertido en un insecto, y cómo su familia reacciona a esta inexplicable metamorfosis con mucho rechazo. Pues acá se decía que historiadores, personas que se dedicaban a estudiar la obra de él, pues decían que Franz Kafka se inspiró en una novia que él tuvo, que se llamó Felicia, en el latinoamericano, con quien mantenía una intensa relación epistolar en ese momento. Epistolar hace referencia a distancia, por cartas. Entonces tuvieron una relación a distancia y por cartas. No, peor aún. Cielo, pero ¿por qué? Yo no creo que sea tan malo tener una relación a distancia. O sea, es difícil y más con todas las opciones que hay hoy en día. Tantas mujeres que hay cerca. Pero cuando el corazón quiere, eso quiere.
Ya hablaremos un poco sobre Felicia porque este tema es interesante. Pero Bueno, normalmente, relación de lejos. amor ¿sí, de no? lejos. Amor de lejos, Amor de pendejos. Bueno, la obra considera una alegoría pues, del enfrentamiento del individuo moderno ante un mundo opresivo que lo borra y lo vuelve inútil, como actualmente sucede. Inauguró la literatura del absurdo y estableció a Kafka como una voz literaria genuinamente innovadora. Pues yo estuve leyendo La Metamorfosis y yo siento que se inspiró en su familia, en su vida, en su trabajo. Porque claramente en la historia hay una mamá que no jala ni para un lado ni para el otro, es más bien neutra. Un papá que sí le hace muchos reproches, es autoritario, no lo comprende, es poco amoroso. Okay. Y una hermana que está apoyándolo a pesar de que se convirtió en un insecto. Entonces, bueno, y compañeros de trabajo, jefes que actualmente pues uno también debe tener compañeros de trabajo de ese tipo y jefes de ese estilo. Eso por ese lado. Como mencioné a Felicia, vamos a hablar un poco sobre Felicia. La Felicia se consiguió otro novio. Dios mío. Se casó. No, usted no sabe lo que va a pasar ahora. Bueno, Ay, Dios mío. vamos a hablar sobre Felicia, estos apellidos, Bauer, el primer gran amor de Franz Kafka. De Franz Kafka. Increíble los historiadores como hicieron para recopilar toda esta información, me parece fascinante. Hoy en día eso cogen y le stalkean a uno. Sí. La relación más documentada y significativa de Kafka fue con Felicia, una mujer hedionda, una mujer judía de Berlín, a quien conoció en 1912. Ok. El encuentro fue esporádico, se conocieron de la nada. Posiblemente lo que dicen acá es que fue en una reunión social. Como que, hola, ¿cómo estás? Hola, Mira, soy Franz Kafka, sí, escribí La Metamorfosis, aquí te dejo mi telegrama, mi dirección de código postal, alguna mierda así de la época. Y ya. Exacto. Pero bueno, se conocieron esporádicamente en una reunión social, pero la conexión fue Inmediata. instantánea. Como la tuya y la mía. Exacto, sí, pues se vieron y ya se enamoraron. Por siempre. Como cuando el Chavo del Ocho ve a Patty, que le salen los corazones así. Yo espero que pongas una escena del Chavo del Ocho y de Patty en esto que estoy diciendo así con los corazones así. No, eso. Bueno, lo que continuó, lo que siguió fue una apasionada relación epistolar. O sea, A distancia. por medio de cartas, la cual duró 5 años. Duraron harto. 5 años a punta de cartas. A punta de cartas. Oiga, y se molestan si uno no le responde en 30 minutos. Imagínate que en esos 5 años Recibieron aquí. 2 cartas. No. Franz Kafka escribió más de 600 cartas. Escribió más de 600 cartas en esos 5 años, mientras que Felicia le respondía de vez en cuando. Regularmente, esporádicamente, ocasionalmente. O sea, él fue el que tuvo la relación de 5 años, no ella. Exacto. Ay, Exacto. no, qué troste. ¿Cómo sabemos que se escribieron todo este poco de cartas? De hecho, también deben haber obras en donde sean solamente las cartas que Franz Kafka le escribió a Felicia. Y es que una de las peticiones antes de morir que Franz Kafka le pidió a su amigo Max es que toda la obra de él, lo que había escrito, borradores, ensayos, poesía, libros e incluso las cartas que le mandó a las viejas, se las pidiera de vuelta y todo ¿Lo quemara? lo incinerara. Esa fue, me adelanté, lo siento, pero para que entendamos, esa fue la petición que Franz Kafka pidió cuando falleció. Pues ya sabemos que no se cumplió la petición, porque si no, no podríamos saber pues, de estas obras. Más adelante les cuento eso. Bueno, como ha sido pues, observado, como les estaba contando, Franz Kafka reveló por medio de las cartas sus miedos más profundos. O sea, le contó sus miedos más profundos a Felicia, los cuales eran pues su convicción de no ser nada, su terror a la impotencia sexual. Pues claro, a punta de cartas, a la distancia, uno cómo va a hacer el amor con esa persona. No creo que por cartas se estuvieran diciendo todo lo que quería calenturientas, tú sabes. hacerse. Su ambivalencia sobre el matrimonio y su sensación de que una unión matrimonial lo desposeería de su soledad necesaria para la escritura.
O sea, si se Si llegase se casaban no podía ya si se escribir. llegase a casar, ya no se sentiría como él se ha sentido toda su vida. Pues por eso, entonces precisamente una relación a distancia le funcionaba bastante bien. Por eso digo que las relaciones a distancia no son tan malas, porque uno tiene el tiempo necesario para hacer lo que uno necesita hacer y ya, y no tiene a la otra persona ahí encima. ¿En serio? ¿En serio? O sea, ¿Están de mira, acuerdo con la opinión de Dani? yo he pasado por una relación a distancia y cuando esa persona estaba acá o algo así, a mí se me desbordaba, o sea, toda mi rutina tenía que cambiar porque tenía uno que estar ahí. Por eso. Entonces, exacto, entonces como que para mí, ay, yo era feliz ya cuando esa persona volvía a su lugar, volvía a su destino, tenía que irse a su destino porque ya yo tenía el tiempo suficiente para hacer mis cosas. Entonces, precisamente a Kafka le funcionaba de maravilla una relación a distancia. ¡Ah, no, qué maravilla! Increíble. ¡Qué maravilla! Si ustedes están de acuerdo con Dani, déjenlo en los comentarios. El 16 de junio de 1913, pues yo sé que nadie se está acordando ahorita de las fechas, pero pues digámoslo. Yo. Kafka le confesó a Felicia con brutal honestidad lo siguiente. Digo textualmente. Tú. La verdad es que no soy nada lo que se dice nada. No conozco a nadie tan desastroso en las relaciones humanas como yo. Y tengo la impresión de que no hubiera vivido nada. Punto. A pesar de estos sentimientos de indignidad, en mayo de 1913... Ah, yo pensé que eso todavía estaba en la carta. No, ya. ¿Solo le escribió ese poquitico? Se lo dijo. Ah, No se lo escribió. yo casi. A pesar de estos sentimientos de indignidad, en mayo de 1913 fue recibido por la familia de Felicia en Berlín. O sea, Kafka conoció a la familia de la novia. Experiencia que lo perturbó profundamente. O sea, no le fue tan bien en esta experiencia conociendo a los suegritos. En junio de 1913 le pidió matrimonio formalmente a Felicia. Y Felicia aceptó el compromiso. Se iban a casar. Momento que le sirvió de inspiración o fue un detonante para que Franz Kafka pues nuevamente tuviera crisis existenciales. ¿Y entonces para qué le pidió matrimonio? No, me voy a casar y ahora yo qué voy a hacer. Por eso es que los hombres toda la vida con también. esta vieja, no sé qué. Sí. Pensaría Kafka. Obvio. Yo me imagino que pensaría Kafka eso. Pues sí, no quería casarse porque precisamente sabía que eso le iba a impedir quizás. O sea, también quizás era una excusa porque del libro que me estoy leyendo ahorita, El Camino del Artista, la escritora, ella decía que todos los días, o sea, como que cada vez que escribía, ella tomaba. Entonces, que en el momento en que decidió estar sobria, le preocupaba no poder escribir porque siempre la bebida venía acompañada de la escritura venía acompañada de la bebida. Entonces, que el día que no tuviera la bebida, pues simplemente su habilidad de escribir no iba a estar. Entonces, que fue todo un proceso, ¿sí? Entonces, precisamente, si él dice como uno que estar solo venía acompañado de la escritura, pues entonces, o sea, era un proceso también mental que él tenía que hacer de cambio. Sí. Porque nadie se excusa para seguir en los sueños. Sí, seguir los sueños. Sí, me recuerda a Charles Bukowski que él necesitaba estar también borracho para poder escribir. O así sea para mantenerse tranquilo. ¿Me voy a entender? Bueno. Pues imagínate que tal fue la crisis existencial que tuvo Kafka que se internó en un sanatorio. Se fue a retiro espiritual. Se internó en un sanatorio. Nomás por haberle pedido matrimonio a la mujer. Ay, no, sí, Kafka, sí. Bueno, vamos a leerlo aquí un poco más al detalle. En septiembre, bueno, ya no importan las fechas. Luego dígalo, ¿qué tal alguien si usted? Sí, por si alguien está pendiente de las fechas. En septiembre de 1913, Kafka huyó del compromiso, ingresando en un sanatorio, donde se enamoró fugazmente de una chica suiza durante 10 días. 10 días, imagínense. Ay, no, ese Kafka ya me cae mal. Ya ves que hagamos este podcast. Un episodio que reveló su terror fundamental al compromiso íntimo. O sea, preferiría estar como de relación en relación que en lugar de formalizar algo. Entonces sí murió de una transmisión sexual. Ya miramos. Felicia, pues buscando resolver la crisis de Kafka también, envió a una amiga. Amiga, hágame el favor y va y me busca Kafka. Y me lo trae, no sé qué. Vamos a ver qué pasó con esa amiga. Se enamoraron. Bueno, la amiga se llamó, Greta, dejémoslo en Greta. La envió como una mediadora, como una interventora. Sin embargo, Greta no solo sirvió de mediadora. Ella misma se convirtió en objeto de la atención emocional de Kafka
Entonces Kafka le empezó a escribir cartas a Greta expresándole sus más profundos temores acerca del matrimonio de él y Felicia. Pues la otra no se quedó callada y fue y le contó a Felicia. Ay, no, esta vieja sí. Pero ya que les cuento el detalle. Bueno, pues luego de que Kafka se desinternó, Sí. se salió del Del sanatorio. sanatorio, pues nuevamente se comprometió con Felicia. Feliz. Ok. A finales de mayo de 1914 e incluso lo anunciaron en los periódicos. Así de extra, Franz Kafka se va a casar con Felicia. Así el niño botando periódicos por todo el barrio. Extra, así. Pero imagínense que como te conté que la amiga le había contado a Felicia todo, pues Felicia lo convocó a un tribunal. Ay. Donde ante testigos rompió el compromiso. La Felicia. Sí. Ay. Después de que Greta pues le mostrara todas las cartas más desgarradoras en donde Kafka expresaba sus dudas sobre el matrimonio. Pues esta ruptura fue humillante, tanto para Kafka como para Felicia. Imagínate, se anunció hasta en Caracol, hasta en la televisión. Y bueno, Kafka y Felicia se dice que se reencontraron solo una vez más, cuando Kafka la acompañó caballerosamente a la estación del tren para despedirse definitivamente. A partir de finales de 1917, o sea, unos 3 años después, Kafka fue diagnosticado con tuberculosis. Y pues eso hizo que ya la cercanía que había entre Felicia y Kafka, pues ya cada uno por su lado. A finales de... Felicia finalmente se casó años después. Un matrimonio pues que a Kafka pues recibió con alivio, porque Kafka era consciente de que ella pues, de que ella no era feliz al lado de él, de que la estaba pasando muy mal. Okay. Entonces pues bueno, estuvo bien. El sentimiento de Kafka no fue egoísta, como por tenerla ahí en el radar, no, sino que simplemente la dejó ir. Eso básicamente es lo que puede registrar la historia sobre... sobre Franz Kafka y Felicia. Okay. Sobre Franz Kafka y Felicia. Una historia desgarradora en donde no hubo un final feliz, solo para Felicia de pronto. Más que todo el final. Pues es una historia de la vida real. Es una historia de la vida real. Los finales felices son en las películas. Sí, en las películas y en los libros. Y en los libros, y eso. Bueno, sigamos hablando un poco de su vida sentimental, amorosa, porque acá hay que mencionar a una amiga. Ay, no. No, ese Kafka sí. Llamada Milena. Vamos a dejarlo así. Años después, entre 1920 y 1922, Kafka mantuvo una intensa pero breve relación. O sea, tenía 38. Exacto. Yo sí estoy... Sí, relación epistolar nuevamente, como raro, con Milena. Dejemos el apellido, se los regalo. Una periodista y escritora checa más joven que se convirtió en su amiga y confidente intelectual. Esta relación fue menos pasional, pero más profunda intelectualmente. Milena le permitía una conexión más cercana sin los terrores existenciales que caracterizaba pues una relación de pareja. O sea, solo fueron amigos. Vaya uno a saber si de pronto en una carta Milena le dijo, ¿qué estás haciendo? Ya después Franz Kafka le dijo, no, pues acá solo en la casa. Mandó la carta. Al regreso Milena le dijo, ¿qué te parece si voy un ratico? Y Franz Kafka por allá ha pasado el tiempo, dale, acá te espero. No sabemos, de pronto. Bueno, ya estamos sobre la recta final de su vida amorosa. O sea, tampoco tuvo muchas novias ni novios. Y vamos a hablar sobre una señora que se llamó Dora Diamant, la cual fue su último amor. Ok. En julio de 1923, Kafka conoció a Dora Diamant, una actriz polaca de 25 años, cuando él tenía unos... 41. Por ahí, vámonos. Creo. Bueno, sí, en 40-41. A diferencia de Felicia, pues Dora provenía de la religión judía. Entonces, como que eso hacía que la relación fuera más afín. Pero tú también habías dicho que Felicia era judía. Pero más a la distancia.
Ok. Aquí no se habla de que nada haya sido a la distancia, sino que todo fue ya presencial. Ok. Bueno, Dora, atentos a esto. Dora significó para Kafka lo que ninguna otra mujer había logrado. Una aceptación incondicional. La que de pronto no tuvo con Felicia. Por lo que te decía, Franz Kafka escribió más de 600 cartas y de pronto no recibió ni una cuarta parte. Exacto. Mientras que Felicia había sido su novia lejana, un espejo de sus propios temores, Dora fue su compañera cercana, su cuidadora en la enfermedad y su último amor auténtico. Hermoso. Ese es un final feliz. Ese es un final feliz. Un dicho de Dora, que ha perdurado a través de los años, captura la profundidad de su conexión. Vivir con Kafka, pues no le decía Kafka, le decía Franz. Es como si a mí me dijeran Pineda. Vivir con Franz un día valía más que toda su obra. Hermoso. Hermoso. Pues se dice que durante los últimos meses de vida de Franz Kafka, pues vivieron en relativa pobreza, trabajando pues ocasionalmente en empleos menores mientras escribía compulsivamente. Ya la tuberculosis pues había avanzado tanto que ya le era... ¿Imposible? Sí, ya era severa y ya le hacía imposible tragar o tomar agua o lo que sea. Pero sin embargo pues se dice que este periodo fue un periodo de paz para Kafka, entre tanta pues angustia que acarreaba en su vida. Eso en lo amoroso. O sea, no podemos decir que tuvo más amores porque históricamente no los tuvo. Ya estamos sobre la recta final. Vamos a hablar un poquito sobre sus grandes obras, que como te lo digo, pues no fue tan extensa y al él fallecer dejó muchas obras inconclusas. Ok. O sea, con final abierto. Hay una novela en la que se llama El Proceso, que como él estaba tan relacionado con el mundo del derecho, abogados, chunchullos, etcétera, pues la mayoría de obras se van como por esos lados. Entonces el Proceso fue una novela que él escribió entre 1914 y 1925, extenso. Novela que permaneció inédita durante la vida de Kafka. Fue escrita principalmente en 1914 y no vio la luz hasta 1925, un año después de que Franz Kafka murió. ¿Por qué? Porque su amigo Max pues no obedeció a la última voluntad de Kafka, que fue quemar todo, sino que el man dijo, ¿cómo voy a quemar esto? Esto toca hacerlo público. Obvio, si no, no sabíamos de la existencia de Kafka. Exacto. Cuando Max Brod, se llama el amigo, decidió publicarla sin hacer caso a los deseos pues, de Kafka. La novela pues relata la historia de Joseph. Ya le cambiamos el nombre, ya no empieza por G sino por J. Bueno, un hombre común que es arrestado inexplicablemente por un tribunal del cual no se entera jamás de su crimen. Interesante, podrían hasta sacar una serie de esa vaina. A lo largo de la novela, pues Joseph se ve envuelto en un laberinto de procedimientos legales absurdos, funcionarios invisibles, laberinto de procedimientos legales absurdos, ya lo había dicho, funcionarios invisibles, abogados corruptibles y un proceso que observó el propio Kafka que jamás podía llegar hasta la instancia superior y por lo tanto era interminable, es decir, continuable hasta el infinito. O sea, se presentaba bueno, es como cuando a ti te llevan al juzgado y no se soluciona nada y vuelven otra vez a otra cita al juzgado, algo así, ¿me van a entender? El Proceso ha sido interpretado como crítica a los sistemas legales del siglo XX, anticipación del totalitarismo, expresión de culpa existencial y exploración de la ansiedad moderna ante poderes invisibles. Su influencia fue inmensa. La novela se convirtió en un referente obligatorio para el existencialismo francés de posguerra y para toda la reflexión posterior sobre la burocracia. Yo me pregunto si, por ejemplo, alguien ha estudiado Derecho, los han puesto a leer este tipo de libros. Uy, por ahí estornudó alguien. Salud. Entonces, de pronto los han puesto a leer este tipo de novelas. Bueno, resuélvanme en este caso. Pero ¿cómo lo vamos a resolver si esto ni siquiera el libro lo ha resuelto?
Vayan a saber. Bueno, también escribió otra obra, la cual se llamó El Castillo. Que bueno, rápidamente cuenta la historia de K. ¿De qué? De K, la letra K. De K, ok. Pongámosle el nombre. Kevin. Cuenta la historia de Kevin, un agrimensor. No sé qué es agrimensor, ni lo busqué. Vamos a buscar aquí rápidamente cómo se me pudo haber pasado. Agrimensor. Un agrimensor. Ok, ya listo, ya sé. Cuando están construyendo una vía o algo, hay alguien que tiene una mierdita aquí puesta con unos palos y está mirando así. ¿Pero eso no es un topógrafo? ¿Es lo mismo? Anteriormente se le llamaba agrimensor. ¿Sí? ¿Qué es un topógrafo? Es que no sé. Un agrimensor o un ingeniero agrimensor son los encargados de realizar las mediciones para determinar los límites de la propiedad. Ok. Sí. No, ni idea. Bueno, todos los días se aprende algo nuevo. Es la historia de un agrimensor que llega a una aldea que supuestamente lo han contratado para realizar labores topográficas. Ah, sí, ay, Santiago. Ay, No me dejan terminar con mi relato. Santiago. Bueno, sin embargo, descubre rápidamente que el sistema administrativo de la aldea es laberíntico. El castillo que domina la localidad es gobernado por autoridades misteriosas, jerarquías difusas, funcionarios invisibles y reglas ambiguas. A medida que Kevin intenta acceder al castillo para obtener la confirmación de su contratación, se hunde cada vez más profundamente en un sistema de trámites absurdos, malentendidos y promesas sin sustancia. Pues la verdad, yo no leería un libro de estos, no me parece interesante. Pero tampoco, lo que les digo, de pronto a los que estudian Derecho. Y ahora los que estudian Ingeniería. Ahora los que estudian Topografía. Además después de estas tres novelas principales, El Castillo, ¿cuál fue el otro? El Proceso y La Metamorfosis. Escribió las cartas. Escribió cartas. Escribió una que se llama Carta al Padre, que fue cartas que le mandó su papá. Que también está acá. Exacto. ¿Quién les va a leer un pedazo? A ver. Dícese de la siguiente manera, pero escuchen bien. ¿Dónde va? Querido padre, hace poco me preguntaste por qué digo que te tengo miedo. Como es habitual, no supe qué contestarte. En parte, precisamente por el miedo que me inspiras. En parte, porque en la justificación de dicho miedo intervienen demasiados pormenores para poder exponerlos con una aceptable consistencia. Y sí, valiéndome de esta carta, procuro responder a tu pregunta por escrito. Lo haré, a no dudarlo, de forma muy incompleta, ya que aún escribiendo, el miedo y sus efectos me atenazan cuando pienso en ti, y porque las dimensiones del tema exceden con mucho los límites de mi memoria y mi entendimiento. Y ahí viene, pero ya sabemos que le está respondiendo porque le tiene miedo. Hermoso. Está hermoso. ¿El Kafka y yo escribimos igual? Sí, creo. Estamos pasando por las mismas situaciones. Bueno, adicional pues escribió otras obras, pero lo que te digo, todas vamos como por el mismo lado. Lo legal, lo ilegal, derecho, una cosa que la otra. Trabajos. Exacto. Vamos a pasar ya ahora sí sobre la recta final. Y vamos a hablar Has dicho esto 3 veces, muchachos. Y tres veces. Vamos a hablar sobre estos últimos días y sobre el padecimiento que fue sufrir de tuberculosis. La vida de Kafka fue transformada catastróficamente en agosto de 1917. O sea, 7 años antes. 7 años antes de que él falleciera. Sí. Porque falleció en el 24. Sí. Sí, es que 60 años antes de que naciéramos. 24 menos 17, 7. ¿Perdón? Bueno. Fue diagnosticado con tuberculosis pulmonar. El propio Kafka describió la enfermedad como su derrota definitiva. Como ya al final no va más. La tuberculosis, enfermedad que estaba de moda, o sea, como el COVID. La enfermedad que azotaba especialmente a los pobres y a los trabajadores exhaustos del siglo XX, se convirtió en el compañero final de su existencia. Algunos estudiosos han sugerido que Kafka
como que él mismo se creó la tuberculosis. Que de estar sufriendo así internamente de sus crisis existenciales, él mismo se enfermó. Como que el cuerpo habló. Exacto. Y puede que hasta haya sido verdad, porque hay muchas enfermedades que son ocasionadas por las emociones. Entonces, ¿quién quita? Y así haya sido. Durante los siguientes 7 años, Kafka estuvo recluido en muchos sanatorios, pues intentando sanar. Sí, encontrar alguna solución, alguna cura, pero pues esto fue imposible. En sus últimos meses la enfermedad se concentró en la laringe, causándole severos dolores que le impedían comer, beber e incluso hablar. Lo básico. Ya él no podía hablar, imagínate. Se le prohibió completamente hablar. Entonces, por lo tanto, tenía que comunicarse mediante cartas. Bueno, escribir en una hoja. Palabras sin sonido de alguien que había dedicado su vida a la palabra escrita. Durante sus últimos meses en Berlín con Dora, Kafka trabajó ocasionalmente mientras pues, la enfermedad se lo permitía y pues también lo consumía lentamente. El 3 de junio de 1924, faltando un mes para su cumpleaños, la tuberculosis laringe llegó a su conclusión fatal. Según el testimonio de Ana, la enfermera que lo cuidaba, Kafka había pactado secretamente con el doctor que lo visitaba. Que le aplicara la eutanasia. Exacto, sí. Le dijo, vea, doc, usted apenas ya me ve en las últimas, saca a mi esposa de la habitación y morfina, una inyección letal de la época. Sin embargo, cuando llegó el momento, Kafka, ahogándose con sus propios fluidos, experimentó estertores violentos y fue incapaz de respirar, o sea, empezó como a convulsionar. Y Kafka se puso violento y obligó al médico a que le pusiera la eutanasia rápido, que se estaba sufriendo. Y lo tuvo que hacer con la esposa al lado, con Dora. Pucha, no. Recibió la inyección y Kafka dejó de respirar. Franz Kafka murió a los 41 años, luego de haber vivido una vida de intenso sufrimiento físico y angustia espiritual y emocional. Es verdad. Voy a llorar. Franz Kafka murió. Ahora ya nos quedan unos dos últimos apartados importantes, el cual pues es... Ahora sí la recta final. Ahora sí. Estamos sobre la recta final ahora sí y vamos a hablar acerca de pues su muerte. Ya lo que aconteció después de... Pues tras la muerte de Kafka, pues él fue enterrado en el nuevo cementerio judío de Praga, donde allí descansa junto con sus padres, que fallecieron luego después de él. Este cementerio se convirtió en lugar de peregrinación para estudiosos y admiradores de Kafka a partir de ese momento. Su tumba, la cual actualmente se dice que está pues marcada con una lápida sencilla, representa un contraste irónico con la enormidad de su legado literario global. O sea, era muy pequeñita. Sí, como eso entiendo. Una plaquita pequeñita, a diferencia de todo lo que él significa en la literatura. En la literatura universal. Bueno, como les comentaba, pues él dejó una última petición a su amigo Max, el cual fue, vea usted, le voy a dejar instrucciones exactas. Tal, recoja tal, pídale cartas a Julia, pídale cartas a Dora, pídale cartas a Milena, pídale cartas a mi papá y todo eso lo quema. Lo quema, yo no quiero saber nada de eso. Entonces aquí va este relato. En los últimos meses de su vida, Kafka le dejó instrucciones explícitas a su amigo y confidente Max Brod de que quemara completamente todo y sin leerlo. Todos sus diarios, manuscritos, cartas, dibujos y cualquier otro escrito en su posesión. Kafka de hecho le dejó anotado ahí, puesto en la nevera: queridísimo Max, mi última petición es quemar completamente y sin leer todo lo que es... Bueno, ya les había dicho eso, ¿verdad? Manuscritos, cartas ajenas y propias, dibujos, etcétera, que se encuentre en mi legado. Dejó incluso instrucciones detalladas. Lo que te digo, que recuperara pues, las cartas que le había escrito a Felicia, a Milena, y que todo eso también lo quemara.
Sin embargo, Kafka simultáneamente dejó otras notas escritas con lápiz en momentos de incertidumbre donde decía, no lo quemes, públicalo, dáselo a tal escritor para que bajo una editorial se publique. Entonces, digamos que Kafka, pues, bajo su incertidumbre, su angustia, era muy ambivalente. Unas veces decía sí, otras veces decía no, entonces, pues es difícil. Pero tú en un punto dijiste que Dora, ¿sí? Dora fue la última. Que Dora y él vivían como en pobreza. O sea, él no era escritor todavía. Sí, no había pero publicado. ya había publicado ciertas cosas en periódicos. Ok. Pero... Porque Yeah. también como cuando se iba a casar con Felicia publicaban en el periódico. Exacto, pero pues digamos que el hecho de que tú seas escritor y puedas publicar en un periódico no te asegura a ti, Riqueza. y más con una enfermedad en la que ya te es difícil interactuar Ok. o tener trabajos ocasionales. Los ahorros se van. Ok. Se van. Y bueno, esto es lo que podemos hablar el día de hoy. Ahora sí, la recta final. Ahora sí, ya la recta final sobre Franz Kafka. Leyendo otros artículos y demás, pues se dice que en 2019 se encontraron muchos más escritos de Kafka. Pero todo esto es un proceso legal para que se pueda ser publicado. Porque ahí entran derechos de autor, que quién sabe quién tendrá los derechos de autor de Kafka. Pues sí, porque ya quién va a pelear. Exacto, o sea, es difícil saber ahí. Es un proceso legal larguísimo que, como él lo comenta en sus libros, pues posiblemente salga a la luz algún día o quizás no. Y pues nada, considero que es un escritor que ha estado presente en la vida de muchas personas, gracias pues a, por ejemplo, a que este libro pues hace parte ya de la literatura universal. Y a muchos de nosotros pues en el colegio nos mandaron a estudiar o a leer algo relacionado a la literatura universal. Eso, básicamente siento que ha sido un escritor que me ha conmovido bastante por su historia, por sus vivencias, por su tipo de escritura, porque tanto él como sus personajes como yo pues en algún momento de su vida sintió que no tenía tan buena relación con su padre, por ejemplo. Entonces me he sentido identificado con Franz Kafka en eso. Me llama mucho la atención de que la época, de la época escribirse por medio de cartas. Podría ser una muy buena práctica retomarlo, pero en la situación en la que tú y yo estamos, es un poco innecesario. Pues si quieres nos alejamos, no hay problema. No, claro que no. Más bien sí, pues... Yo te escribo cartas. Sí, mi amor, eso iba a decir, a eso me refería, que tú me dejas cartas, por ejemplo. Entonces eso me parece muy romántico. Nunca lo dejes de hacer, hace rato no lo haces. Y pues nada, básicamente eso. Claro está que muchos escritores a partir de él pues se inspiraron en sus obras, a pesar de que haya sido una obra corta. Pero pues que tenga una obra pequeña no significa que no sea motivo para inspiración para otros, a diferencia de que tengas un recorrido súper extenso y una obra súper grande de la cual pues sea más de lo mismo. Y pues nada. Pues a mí sí me gustaría mucho que empezaras a practicar lo de las cartas, óyeme. Pero claro que sí, cuenta con ello, mi amor, cuenta con ello. Yo les contaremos en el próximo episodio cómo nos va. ¿Cómo es que nos va? Cuéntame qué te pareció. Bueno, pero yo tengo una pregunta. Ya dices como que te pareció interesante y eso, pero ¿qué te hizo escoger? O sea, que ya sabías que el tema de hoy era vida y obra de alguien. ¿Qué te hizo escoger a Franz Kafka? En vez de escoger, por ejemplo, a Mario Mendoza o... ¿Cómo es el autor del libro que te regalé? Howard Phillips Lovecraft. Sí, exacto. Bueno, Lovecraft. Sí, Lovecraft. Pues ya lo había comentado en un comienzo en el video, y es que igual sentía mucha afinidad por el escritor. Y porque lo que te decía, como que los artistas por medio de sus obras, ya sean cantantes, escritores, pintores, pues tratan de expresar lo que ellos viven, lo que ellos sienten, cómo quieren ver las cosas, dejar algún mensaje. Y a partir de la metamorfosis, pues sentía
que su personaje, o más exactamente pues el escritor, coincidía conmigo en varias cosas. Como las que te conté, que a veces suele sentirse perdido, La relación que no con su pertenece en algún lugar exactamente, la relación con su padre, que al igual que el escritor, que el personaje de la Metamorfosis, pues, y al igual que yo, también tenemos una hermana y una mamá. Entonces sentía mucha similitud con aspectos de mi vida. Entonces eso me motivó a consultar un poco más sobre la vida y obra del autor y traerlo el día de hoy aquí a el podcast. El invitado hoy ha sido Franz Kafka. Lástima que no pueda estar presente. Pero está aquí en nuestras corazones. Así es. Y en nuestra mente. Bueno, maravilloso. Y pues nada, eso ha sido básicamente todo por el día de hoy. Les agradezco mucho que se hayan quedado con nosotros. ¿Terminamos? Sí, ¿o tú qué? ¿De qué? No, ¿Quieres pues no hablar de pensé. algo más? No, pensé que ibas a hacer como preguntitas o algo así. No, pero está bien. Pues digamos que más que preguntas fueron como aportes que me estuviste dando. Pues no sé qué pregunta podía ser. No, decirte que muy bien, o sea, muy... Te imaginé mucho en tu colegio, por ejemplo, haciendo exposiciones. Sí. No, bien, me gusta, como que estas cosas te llenan, te apasionan. Entonces me gustó mucho el capítulo de hoy, te felicito, la verdad que sí. Oye. Muchas gracias, mi amor. Lamento no haber de pronto participado no te tanto. preocupes. Participé en lo que podía. Sí, no, de hecho los aportes que hiciste estuvieron maravillosos. Maravillosos, muchas gracias. Me dejaste la vara muy alta, la verdad, para cuando me toque la vida y obra de alguien. No, mi amor, tranquila. Cada uno a su ritmo. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Los esperamos en un próximo capítulo. Dentro de 8 días. Dentro de 8 días, en los comentarios nos pueden escribir qué tal les pareció el capítulo de hoy, si ya conocían algo sobre Franz Kafka, si ya se leyeron La Metamorfosis. Si les gustó esta sección. Si les gusta esta sección, si después de eso quieren leerse La Metamorfosis, claro que sí. Si tienen algún autor y artista algo sugerido también. Exacto, sí, nos pueden dejar recomendaciones. Ya saben que tenemos un correo electrónico al cual nos pueden enviar mensajes, sus historias. Vamos a tener una sección en donde vamos a estar contando historias de suscriptores. Sí, entonces para que desde ya empiecen, no importa la historia que sea, empiecen a enviar ya. Y nosotros vamos a analizar, a sorprendernos, oh my God, ayudarles todo. Sí, sí, también quieren que aquí en esta sección estemos también analizando como películas y series, o actores o directores, en fin. En lo que sea. En fin, eso aquí todo está, hay un canal abierto. Exacto. Porque lo que tenemos que hacer es hablar. Tenemos que hablar. Se me olvidó decir al comienzo, mi amor. No dijiste eso, yo lo pensé todo el capítulo, pero dije no lo voy a interrumpir. Me hubiera interrumpido, cielo. No. Pues nada. Bueno, muchas gracias por hoy. toda esa información que nos compartiste el día de hoy, maravilloso. Con mucho gusto, mi amor. Muchas gracias a todos por acompañarnos y los esperamos en un próximo episodio. Sí, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, dejamos toda la información por aquí en algún lado y en la descripción. Adiós. Chao.